Prepárate para una revelación que desafiará tus creencias. ¿Alguna vez has pensado cómo la historia de la destrucción de Sodoma y Gomorra puede cambiar tu visión del mundo? Vamos a revelar secretos que desafiarán todo lo que sabes. No te pierdas este video. Ven con la mente abierta y prepárate para sorprenderte. Abraham estaba descansando a la entrada de su casa cuando vio a 3 extraños y corrió a su encuentro. Los invitó con reverencia. Por favor, acepten mi hospitalidad. Permítanme lavar sus pies, descansen a la sombra de estos árboles y les ofreceré pan para recobrar energías. Ellos aceptaron y Abraham pidió a Sara, su esposa, que preparara 3 porciones de la mejor harina. Él mismo amasó el pan y escogió un ternero para la comida. Abraham les proporcionó cuajada fresca, leche y carne cocida, sirviéndoles todo bajo el árbol y quedándose a su lado mientras comían. Los viajeros preguntaron por Sara. Abraham dijo que ella estaba en la tienda. Uno de los visitantes habló: «Volveré el próximo año y Sara tendrá un hijo». Sara, al escuchar esto, rió, pues ambos eran ancianos. El Señor preguntó a Abraham: «¿Por qué se rió Sara? ¿Acaso hay algo imposible para el Señor? Cuando yo vuelva, Sara tendrá un hijo». Asustada, Sara negó haber reído, pero el Señor dijo: «Tú te reíste». Después, los hombres miraron hacia Sodoma y Abraham fue con ellos. El Señor pensó si debía contarle a Abraham lo que estaba por suceder, ya que Abraham sería el líder de una gran nación. Él reveló que Sodoma y Gomorra eran muy pecadoras y que iría allí personalmente para ver si era verdad. Si no lo era, él lo sabría. Con eso, 2 hombres fueron a Sodoma, mientras Abraham se quedó delante del Señor. Abraham preguntó: «¿Destruirás la ciudad sin perdonar a los 50 justos que viven allí? ¿No tratarías a justos e impíos de la misma manera? ¿El juez de toda la tierra no actuaría con justicia?». El Señor respondió: «Si encuentro 50 justos en Sodoma, perdonaré la ciudad por ellos». Abraham insistió: «¿Y si faltan 5 para completar 50? El Señor dijo: «Si hay 45 justos, no la destruiré». Abraham continuó reduciendo el número. «¿Y si solo hay 10 justos?». Dios respondió: «Por esos 10 no destruiré la ciudad». Después de esto, el Señor partió y Abraham volvió a su lugar. Esta ferviente petición de Abraham muestra su compasión y confianza en la misericordia divina. La esencia de la historia es sobre la justicia. Dios puede hacer lo que quiera, pero actuará con justicia. Las respuestas de Dios a Abraham muestran que sí. Dios compartió su plan con Abraham para que él enseñara a sus descendientes sobre lo que es correcto y justo, permitiéndoles recibir las bendiciones divinas. Si las personas fueran totalmente malas, serían juzgadas. Abraham creía que había justos en Sodoma. Intercedió basándose en la justicia divina, mostrando su carácter. Oró para que todos en las ciudades, tanto impíos como justos, fueran perdonados por los justos. Antes, Abraham había rescatado a estas personas en batalla y ahora intercedía por ellas con valentía y generosidad. Sus oraciones fueron hechas con humildad y respeto, pidiendo por la justicia y la salvación de Sodoma, sin intentar convencer a Dios de actuar contra su voluntad. En el capítulo 19 de Génesis, al anochecer, 2 ángeles llegaron a Sodoma y encontraron a Lot sentado a la puerta de la ciudad. Lot se levantó para recibirlos, se inclinó y los invitó a su casa, insistiendo hasta que aceptaron. Preparó un banquete con pan sin levadura y juntos disfrutaron de la comida. Antes de descansar, los habitantes de la ciudad rodearon la casa de Lot y exigieron que él entregara a los visitantes para que pudieran abusar de ellos. Lot trató de proteger a sus huéspedes, ofreciendo a sus 2 hijas en lugar de los visitantes, suplicando que no cometieran tal acto maligno, mostrando la maldad de Sodoma y el valor de la hospitalidad en esa época. Los ángeles empujaron a Lot dentro de la casa y cegaron a los hombres que estaban afuera. Luego le dijeron a Lot que sacara a su familia de Sodoma, ya que iban a destruir la ciudad. Lot avisó a sus yernos, pero ellos pensaron que estaba bromeando.
Al amanecer, los ángeles apresuraron a Lot, diciéndole a él, a su esposa y a sus 2 hijas que salieran de la ciudad. Lot dudó, pero los ángeles los tomaron de la mano y los sacaron de la ciudad. Uno de los ángeles dijo: «Huye para salvar tu vida, no mires atrás y ve a las montañas». Lot pidió ir a la pequeña ciudad de Zoar, y los ángeles estuvieron de acuerdo, diciendo que no destruirían esa ciudad. Lot y su familia se dirigieron a Zoar a la mañana siguiente. Cuando Lot llegó a Zoar, el sol ya había salido. Entonces, el Señor hizo llover azufre y fuego sobre Sodoma y Gomorra, destruyendo las ciudades, toda la llanura, sus habitantes y la vegetación a su alrededor. La esposa de Lot, desobediente, miró hacia atrás y se convirtió en una estatua de sal. A la mañana siguiente, Abraham vio el humo de Sodoma y Gomorra subiendo como de un horno. Dios se acordó de Abraham y salvó a Lot del desastre. La esposa de Lot se convirtió en una estatua de sal, un recordatorio de su desobediencia. El ardiente azufre causó el denso humo que Abraham vio. Aunque Dios juzgó a los pecadores de las ciudades, también se acordó de Abraham y salvó a Lot. Con miedo de quedarse en Zoar, Lot se fue a las montañas con sus 2 hijas y comenzó a vivir en una cueva. La hija mayor le dijo a la menor: «Nuestro padre está envejeciendo y no hay hombres con quienes casarnos y tener hijos. Vamos a embriagar a nuestro padre con vino y acostémonos con él para asegurar nuestra descendencia». Así lo hicieron aquella noche, y la mayor se acostó con su padre, quien, estando borracho, no se dio cuenta cuando ella se acostó ni cuando se levantó al día siguiente. El mayor le dijo al menor: «Mira, anoche me acosté con nuestro padre. Esta noche lo emborracharemos con vino otra vez, y tú te acostarás con él, para que podamos preservar nuestra familia a través de él». Hicieron lo mismo esa noche. Le dieron vino al padre, y la menor se acostó con él, y nuevamente él no supo cuando ella se acostó ni cuando se levantó. De esta manera, las 2 hijas de Lot quedaron embarazadas de su propio padre. La mayor dio a luz un hijo y lo llamó Moab, que significa del padre, y es el antepasado de los moabitas hasta el día de hoy. La menor también dio a luz a un hijo y lo llamó Ben-Ami, que significa hijo de mi pariente, y es el antepasado de los amonitas hasta el día de hoy. Esta historia final cuenta lo que les pasó a Lot y sus 2 hijas en una cueva en las montañas. Lot tuvo miedo de huir a las montañas e inicialmente se refugió en Zoar, pero acabó yendo a las montañas y viviendo en una cueva, contrastando con la avanzada civilización de Sodoma, de la que había abandonado. Pensando que las posibilidades de volver a casarse eran escasas, las 2 hijas, cuyos prometidos habían muerto, emborracharon a su padre para tener relaciones sexuales con él. Sus actos de incesto muestran la influencia de Sodoma sobre ellos. Dieron a luz a niños, Moab y Ben-Ami, cuyos descendientes fueron los moabitas y amonitas, los eternos enemigos de Israel. Moab suena como del padre, y Ben-Ami significa hijo de mi pariente, nombres que recuerdan la infamia de estos enemigos de Israel. A pesar de saber que Sodoma era una ciudad llena de pecado, Lot se sintió atraído por la comodidad y prosperidad del lugar, prefiriendo los beneficios materiales a la vida sencilla y recta en las colinas. Génesis 13:11 cuenta cómo Lot eligió vivir en la fértil llanura del Jordán, comparable al jardín del Señor antes de la destrucción de Sodoma y Gomorra. Esta elección marcó el comienzo de su conexión con la corrupción de Sodoma. La llegada de los visitantes celestiales mostró la hipocresía de Lot. A pesar de parecer piadosos, sus palabras no fueron tomadas en serio. Aunque conocía el mal que lo rodeaba, Lot estaba dispuesto a sacrificar a sus hijas para proteger a sus invitados. Este acto muestra el conflicto entre sus principios y sus elecciones bajo presión, reflejando la tensión entre ser justo y conformarse a una sociedad corrupta. La historia de Lot es una advertencia contra la complacencia y la hipocresía.
mostrando la importancia de vivir de acuerdo con nuestros valores, incluso frente a tentaciones y desafíos. Lot escapó del juicio por la gracia de Dios, pero su corazón aún estaba en Sodoma. Su esposa, apegada a la ciudad, no pudo seguir el llamado de la gracia, y sus hijas, influenciadas por la corrupción de Sodoma, no dudaron en tener relaciones con su padre borracho. Lot intentó mantener su fe mientras vivía en Sodoma, pero no logró equilibrar ambos. Sodoma lo habría destruido si Dios no hubiera destruido Sodoma. Esta historia destaca 4 puntos principales: el rápido juicio de Dios sobre los cananeos, el apego de Lot a la sociedad impía, la salvación misericordiosa de Lot y el renacimiento de la corrupción de Sodoma en la cueva. Israel podía entender que, si Dios juzga severamente, es por causa de la gran maldad. También aprenden a no ser atraídos por la maldad de los cananeos. La lección es clara: no ames el mundo ni las cosas en él, pues están destinadas a la destrucción. Primera Epístola de Juan, capítulo 2, versículos 15 y 17. Es peligroso ser encantado por el sistema corrupto, pues está condenado a la destrucción. Jesús mencionó la destrucción de Sodoma y a la esposa de Lot al hablar sobre un futuro tiempo de gran destrucción. Acuérdense de la mujer de Lot, dijo él. Quien intente salvar su vida la perderá, y quien pierda su vida la preservará. Jesús también afirmó que, si hubiera realizado en Sodoma los milagros hechos en Cafarnaúm, los sodomitas se habrían arrepentido, indicando que Dios juzga con base en el conocimiento, y los pecadores enfrentarán un castigo mayor que la destrucción física. Gracias por ver otro video. Aquí al lado hay otro video. Si ya lo has visto, te dejaré una opción más, porque necesitamos mejorar nuestros conocimientos.